¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues tenemos esta continuación de nuestras preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a empezar. Uh-huh. En el acto actual del que habla Jesús en volumen 1431, ¿entrarían todos los actos de reparación, amor, etcétera? Bueno, el acto actual se supone que tiene una finalidad, que es cuando en el momento de despertar, o sea, hacemos la intención de que todos nuestros actos, todo lo que hagamos esté dentro de la divina voluntad. Pero en el transcurso del día, pues puede haber distracciones, puede haber olvidos, o sea, no estar con la atención continua. Y entonces cuando nos damos cuenta que esto sucede, entra el acto actual, que no es otra cosa más que el acto preventivo repetido durante el día. Con el agregado decir, Señor, se me olvidó, se me pasó, pero quiero fundir todos mis actos de aquí en adelante e incluso los anteriores, o sea, los que no tuve la atención. Y entonces Jesús nos va a decir, no hay problema, mira, a ti se te pasó, se te olvidó, pero a mí no. Entonces yo continué con lo que deberíamos de hacer juntos, así que toma lo que yo hice, póntelo y sigue adelante. Ese es el punto del acto actual. Por lo tanto, esto que nos está diciendo no tendría realmente como un significado de reparación. Repara, sí, porque volvemos a ponernos en la sintonía con la divina voluntad, pero no es un acto de reparación. Y al acto preventivo y actual, pues le puede dar uno una forma personal también. Bueno, debe ser personal. Sí, porque yo, por ejemplo, mi acto preventivo es que desde que entré a la divina voluntad no uso despertador. Entonces, la divina voluntad me despierta a la hora que quiere y se me hace muy efectivo. Sí. Porque entonces, de ahí siento que ya toda la noche la viví en divina voluntad y me despierta y sigo en divina voluntad, ¿no? Bueno. Digo, a mí me ha resultado bien. ¿Y la divina voluntad es magnánima contigo o es...? Pues no me he quedado dormido nunca. Después de las 11. No, nunca he dejado de hacer nada por de no despertarme. Bueno. Pero tampoco quiero decir eso porque si alguien lo hace y se queda dormido, va a decir, ups, a mí no. A mí no me resultó. No me resultó. No, o sea, todo lo que hagamos en la divina voluntad siempre debe ser con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, con nuestros sentimientos. Nunca tratar de copiar lo que otro u otra hizo. Así que olvidémonos un poco de ese, ¿cómo diríamos?, estilo de tener un formato, uh-huh. Sino aquí es con las palabras que queramos, como lo sepamos decir. Lo que cuenta es la intención y la individualidad. Entonces, díganlo como ustedes quieran. Y eso se aplica también a los giros, ¿no? También. Porque cada quien giramos de una manera diferente, personal y muy agradable a Jesús. Y si tratamos de hacer los giros como los hacía Luisa, pues ya no son de nosotros, son de Luisa, ¿no? Son de Luisa. Uh-huh. Y entonces, bueno, probablemente valgan, sí, pero no soy yo. O sea, esto quiero que quede claro. Jesús, vuelvo a repetirlo, quiere una relación personal. Y hay lecturas como esta que dice que a él le agrada el amor solo. O sea, que no vaya apoyado en nadie, que no vaya triangulado a través de nadie. Copiar una oración, copiar un giro, copiar una intención, estamos yendo triangulando. Yo tomo los giros de Luisa para darle a Jesús, pero no es mi giro directo. Uh-huh.
Doctor, ¿podría comentar el texto del volumen 15, donde Jesús dice, ¿sabes tú cuál es mi reino? Mi reino son mis dolores, mi sangre, mis virtudes. Mis llagas. ¿Qué quieres que comente? O sea, cuando uno lee esto de que su reino son sus llagas, sus dolores, sus sufrimientos, pues lo primero que nos viene a la mente es decir, para reinito. Digo, pero creo que tiene una solidez tremenda, porque gracias a esos dolores, gracias a esas llagas, a esos sufrimientos, Jesús rehizo a toda la familia humana. Jesús toma a toda la familia humana, la rehace a través del sufrimiento y se la entrega al Padre, pero como si todos hubieran vivido siempre en la divina voluntad. Ese es el reino de Jesús. Es un reino que no le será quitado, es un reino que durará, perdurará por todos los siglos y que no tiene forma de tener un final. Aparentemente, desde la perspectiva humana, estamos viendo dolor, sufrimiento, cosas negativas, ¿sí? Desgarros, en fin, una masacre que hicieron con Jesús. Pero ahora, desde el punto de vista espiritual, lo que estamos viendo es que cada uno de estos sufrimientos tiene un significado, que es restituir a la criatura. Por ejemplo, en los latigazos que le arrancaban pedazos de su piel o de su carne, está representando a las almas que se separan de él, o sea, que desgarran el cuerpo de Jesús en forma espiritual. Todos aquellos que han optado por dejar la Iglesia Católica, todos aquellos que piensan que pueden estar cerca de Jesús, pero dejándolo de lado y no teniendo realmente esa unidad con Él. Piensan que están con Jesús, negando lo que Jesús hizo, los sacramentos. En fin, esos son desgarros que tiene Jesús y eso es realmente para Él. Es un dolor increíble físico, pero es un alivio espiritual porque con eso está uniendo nuevamente a todas las almas. Y digo uniéndolas en forma espiritual. Nos faltaría, para nosotros sacar provecho de eso, nos faltaría hacer lo que San Pablo dijo. O sea, que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Y qué le faltó? Mi presencia. O sea, me faltó sufrirlo yo. Y no necesariamente el hecho de que nos flagelen o que nos coronen de espinas, sino que suframos el desapego nuestro, de lo nuestro, y que eso es el mandato de Dios desde hace 4,000 años. O sea, ¿qué son los mandamientos? ¿Órdenes? Órdenes, pero es un desapégate de ti. Uh-huh. O sea, quita todo lo malo, quita esto y pon lo bueno. Esos son los mandamientos, no son algo excepcional, simplemente me dice lo que me hace daño y lo que me puede hacer bien. Y esto es exactamente lo mismo que se perpetúa en el Evangelio. Llevamos 2,000 años con el Evangelio y no hemos todavía como tomado conciencia de lo que nos ha dicho. Y esto que dijo allá en los mandamientos hace 2,000 años se está repitiendo ahora en el reino de la divina voluntad, pero con un mayor énfasis. Porque aquí nos pone en el punto de decir, desapégate de todo y vas a tener el plus de la unión, de la fusión con mi vida, con la vida de la divina voluntad. Aquí en estos desgarros que sentía Jesús cuando lo flagelaron y le arrancaron sus carnes, ¿también estaban ahí las almas condenadas? Todos. Ahí decía Jesús, ¿no? Por eso Jesús tuvo que reparar por toda la humanidad. No pudo haber omitido a alguien, porque entonces el Padre se hubiera visto pues con una merma en la gloria y en el amor que debería de recibir.
Y Jesús lo que quería era restituirle al Padre todo lo que Él tenía que recibir. Por lo tanto, tuvo que tomar los sufrimientos de todos, condenados o no condenados. Dice, ¿podemos apropiarnos de actos del Antiguo Testamento cuando le fueron dados los mandamientos a Moisés? Sí. Jesús, nos aclara y nos dice en muchos lugares que su voluntad es el almacén de todos los actos de ellos, de la divinidad. Entonces, todo está almacenado en la divina voluntad y con una pequeña salvedad. No es un almacén, no es un lugar donde va y se pone algo y ahí queda estático, sino que es un almacén, pero un almacén en acto. O sea que las obras de Dios están en ese almacén, pero ¿cómo lo podríamos decir? En situación de estarse haciendo en ese momento. Por eso es que la vida en la divina voluntad nos permite entrar en ese almacén, en ese ámbito eterno, tomar los actos de Jesús, tomar los actos de María, tomar los actos de Moisés, tomar los actos de Abraham, tomar los actos de Noé, tomar los actos de Adán, y todos ellos poderlos tomar como nuestros, poseerlos y repararlos, para entregarle al Padre el amor, la gloria que Jesús le entregó, pero ahora desde nosotros, duplicando, triplicando todo lo que el Padre recibió. Okay. Doctor, ¿es posible pasar por PDF los cuadernillos de María Valtorta? Solo tengo los cuadernos. El problema es que están en italiano. O sea, si usted entra a internet, pone cuadernillos y cuadernetti de María Valtorta, o sea, le van a aparecer y están en PDF para bajar. El problema, repito, están en italiano y no hay traducción al español. Entonces, ¿que los puede tener? Sí. Que si tiene conocimiento del italiano, pues ya, ahí los tiene para leer, para enterarse. Dice, doctor, el reino de los cielos se formó en la resurrección de Jesús y el reino de su divina voluntad se fundó en Luisa. Bueno, el reino de los cielos existe desde siempre. O sea, la finalidad de todo lo que Dios ha hecho, era que el hombre entrara en sintonía con Él para gozar de ese reino de los cielos. Entonces la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Es Dios mismo. O sea, es vivir inmersos en la divinidad, compartiendo con ella todos los atributos, todos los dones, todas las obras, todo lo que Él es. Entonces, el reino de los cielos es eterno. El reino de la divina voluntad también es eterno, pero este reino debe tener un principio en la tierra, porque está, ¿cómo diríamos?, pensado, está hecho para que la criatura humana pueda fundirse en el querer divino, en el acto único de Dios. Y ese acto único está formado por actos divinos, cosa que la criatura no tiene la posibilidad de tener actos divinos. Pero fundiéndose en la divina voluntad transforma el acto humano en acto divino. Y entonces prácticamente la divina voluntad se vuelve medio para conseguir el fin. El fin es vida divina en la criatura para que se pueda injertar en la vida divina de Dios. Cuando el Señor dice, hazte cubrir por tu mamá celestial, ¿cómo lo puedo hacer en la divina voluntad? Porque yo lo hacía con el rosario, pero eso es voluntad humana.
La Virgen tiene el mandato de tomar en ella todos los actos de toda la familia humana. Cuando esto sucede, bueno, la criatura generalmente no se da cuenta, o sea, no tenemos noción de eso, pero María está realizando lo mismo que hizo Jesús. Está rehaciendo nuestros actos, está dándole al Padre la gloria, el amor de todo lo que nosotros deberíamos de haberle dado. Cuando nos revestimos de ella, cuando nos revestimos de María, quiere decir, primero, que ya estoy en la divina voluntad. O sea, para tomar los actos de María, tomar la vida de María y ponérmela, necesito la divina voluntad en mí. Si ya tengo la divina voluntad, ahora tomo todos los actos de ella y los hago míos. Y ahora desde mí se van a repetir esos actos. Por lo tanto, Jesús, la divinidad, no va a ver nada más mi presencia, sino la presencia de María. No va a escuchar mis palabras, sino las palabras de María. No va a ver mis obras, sino las obras de María. O sea, esto es revestirnos de ella, igual que revestirnos de la pasión de Jesús. O sea, no por rezar un Vía Crucis ya estoy revestido con la pasión de Jesús. No con rezar un rosario ya estoy revestido de la vida de María. O sea, puedo meditarla, puedo tener grandes, ¿cómo diríamos? Grandes logros en cuanto a darle amor, en cuanto a darle la gloria, pero una gloria humana. Pero la gloria divina, todo lo divino, no tengo la posibilidad. Para eso necesito forzosamente la divina voluntad de nosotros. Y aquí hay una pregunta muy parecida, porque pregunta, ¿al consagrarnos nos revestimos de María? La consagración, ¿qué quiere decir consagrarse? Quiere decir dedicarse total y absolutamente al uso de la criatura, pero a lo que se consagró. Para que se entienda, una iglesia se consagra. Eso quiere decir que la iglesia no puede ser usada en otro servicio más que en lo religioso. No puede ser un café, no puede ser un hotel, no puede ser un teatro, no puede ser nada, sino está consagrada al uso divino. La criatura que se consagra a alguien, a la Virgen, por ejemplo, bueno, estamos en la disposición de ponernos a disponernos a todo lo que la Virgen quiera hacer de nosotros. O sea, sería pertenecerle. Ahora la pregunta es, ¿será cierto? Difícilmente. Difícilmente. ¿Por qué difícilmente? Porque nos consagramos, estamos de acuerdo, estamos ya con esta impronta en nosotros de la consagración, pero mi vida sigue siendo la misma. Mi vida sigue siendo exactamente igual, con la salvedad de que tengo reuniones, tengo algún tipo de obligaciones quizá, pero no estoy consagrando mi vida. La vida de esa criatura sigue siendo de ella. Ya no podríamos decir que es la vida de María. Entonces, consagrarse, difícil el decir esto, pero no es igual que vivir en la divina voluntad. O sea, se puede decir que entrar a la divina voluntad es la consagración más grande que podemos hacer, ¿no? Y una verdadera consagración. O sea, verdadera en el sentido de que no es de palabra, no es en unas cuantas obras, no es en unos momentos, en determinados momentos o circunstancias, sino es en toda nuestra vida, aún en el sueño. Y no es en deseo, es en realidad. Así es. Uh-huh. Dice, en la charla 3 del retiro en Texas, el doctor dice que Dios no castiga, pero Jesús le dijo a Luisa que esta es la única manera que tiene
de humillar al hombre y hacer que se arrepienta, en el volumen 2. Ujú. El castigo tiene varias acepciones. La que generalmente nosotros tomamos como la única o la valedera es un acto punitivo de una persona hacia otra. Castigarlo por algo que hizo y infringirle determinado tipo de sufrimientos para que pague lo que hizo. Y esto, bueno, podríamos hablar de la justicia humana, en que a un delincuente, o sea, se le castiga imponiéndole una pena de determinado número de tiempo en la cárcel. En fin, eso es un castigo a lo humano, un castigo punitivo. Dios no quisiera castigar. Dios que nos quiso conquistar por el amor. Y eso lo dice Jesús. Yo quise conquistar al hombre por el amor, pero no se dejó. Dios lo que quiere es que todos nos salvemos. Dios lo que quiere es que todos lleguemos a la presencia de Él y que no suframos la condenación eterna. Por lo tanto, cuando ve que el hombre se descarría totalmente, cuando ve que el hombre va por el camino seguro de la perdición, Dios tiene que infringir un remedio. Y ese remedio, bueno, lo hemos considerado como castigo, como flagelo, sí, pero es producto del amor. No es producto nada más de la justicia ciega o de la ira o de la venganza. No tiene nada que ver con eso, sino es por el amor. Si a esto le queremos llamar castigar, está bien, igual que nosotros castigamos a nuestros hijos cuando queremos corregirlos. Si no los castigamos, seríamos pésimos padres. Si los castigamos es porque los queremos y queremos que enmienden su vida, su forma de ser. Por lo tanto, ahora, ¿Jesús castiga? Sí, en este sentido, pero castiga por amor. No es un castigo punitivo. Dios ¿cómo diríamos? ¿Se venga del hombre? No. ¿Dios le impone una pena por la falta que hizo? No. Dios lo que le pone es un remedio para que el hombre regrese a su puesto. Mi hijo puede decir que yo lo castigaba. Sí, pero es su percepción. Yo puedo decir que yo corregía a mi hijo por amor para que fuera una persona de bien. Diferente. Sí, o sea, Dios nos muestra con su amor lo que es vivir con Él. Uh-huh. Y si eso no nos convence, nos muestra lo que es vivir sin Él. De alguna manera, para que aprendamos, ¿no? Así es. Y esto también, qué bueno que lo dices, porque no es Dios quien lo aplica, sino es el hombre que se lo aplica. O sea, yo quiero vivir sin Dios, bueno, me salgo, y entonces lo que estoy teniendo son las consecuencias del no estar con Él. Seguimos. Es cuando nos acercamos al área de la justicia de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Que la justicia es amor también. También es amor. En Dios todo es amor. Uh-huh. Incluso, ya sé que van a decir que no, el infierno es amor. Uh-huh. No. ¿Lo dices en serio? No, porque usted dijo, van a decir. Bueno, o sea, el infierno es amor, sí, porque es un alma, el alma condenada es un alma que durante toda su vida rechazó a Dios. Es un alma que odia a Dios. Es un alma que en el momento de la muerte, cuando Jesús se presenta, lo rodea de amor, o sea, hace todo lo posible por rescatarlo, y esa persona dice no, porque te odio. Bueno, vamos a imaginarnos que entonces que Dios le hubiera dicho, bueno, mira, tú me odias, pero yo no. Así que ahora, pues ni modo, pónganle un grillete y el otro me lo ponen a mí. Y ahora vas a vivir unida conmigo
el resto de la eternidad. ¿Qué sería eso? ¿Sería amor de Dios? ¿No? ¿No? ¿Y la persona cómo estaría? Mortificada. En un verdadero infierno. Porque estar viviendo junto, atado a la persona que odia, tremendo, y el odio iría en crecimiento. Por lo tanto, Dios lo que dice, bueno, ¿no quieres conmigo? De acuerdo. O sea, vete, o sea, que te vaya bien, casi, pero no vas a tener nada de lo mío, porque tú así lo quieres. Entonces te vas a alejar de todos los bienes espirituales, los bienes materiales, los bienes morales, pero eres tú el que lo quiere, ¿sí? Y yo, por amor a ti, para no hacerte sufrir más, de acuerdo, condénate. Ok. Doctor, me parece que cuando Jesús habla, lo hace para todos los tiempos. ¿Es así? Uh-huh. Tanto la visión profética como la palabra de Jesús, que también es profética, no se dice en un momento y en un lugar, sino Él ve a través del tiempo, de ese eterno presente de Él, y lo está diciendo para todos. Por eso es que Él es, o sea, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No cambia. Y esto es interesante, qué bueno que lo pones, porque si esto es Jesús, entonces yo preguntaría, ¿y qué es la palabra de Jesús? ¿No sería también igual? No, y sobre todo, es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Y entonces por qué la cambiamos? ¿Porque no nos conviene? Porque nos hemos formado prácticamente, o sea, unas figuras de dioses en donde cada uno de nosotros se está erigiendo como un Dios personal. Y hemos rechazado totalmente al Dios verdadero y lo hemos sustituido con dioses falsos que somos nosotros o que es otro prójimo. O sea que ese es el gravísimo problema, como decíamos en el programa de antier. O sea que estuvimos viendo parte de esto. Y bueno, pues en realidad es tremendo lo que estamos tratando de hacer, ¿no? ¿Y por qué esa cara? Pues sí me convenció. Dice, doctor, ¿me puede aclarar qué es la divina voluntad y qué es el divino querer? Bueno, la divina voluntad, Jesús nos dice que es el motor de todas las acciones y al mismo tiempo que es el motor, es el almacén de todas las obras, tanto de Dios en la divina voluntad como del hombre en la voluntad humana. O sea, el motor quiere decir que la voluntad es la que mueve, la que produce los actos. Si la voluntad no se mueve, la persona o el ser no actúa. Si la voluntad se mueve, entonces el ser lleva a cabo el acto que quiere hacer. Pero ese acto queda inmerso, queda totalmente en esa divina voluntad, en Dios, y ahí queda como un eterno presente. Es una obra que no terminará jamás, una obra que la podremos ver, disfrutar, tener durante toda la eternidad. Cosa contraria con el ser humano. El ser humano no puede entrar en su voluntad. El ser humano tenemos actos que tienen un inicio, un intermedio y un final. En Dios no hay eso. Todos los actos que la divinidad ha hecho son eternos. O sea, nunca tuvieron un principio, nunca tuvieron, bueno, sí tuvieron un intermedio, pero ese intermedio es presente eterno y nunca tendrán un fin. Eso es la divina voluntad. El querer divino es el conjunto de actos que la voluntad divina ha realizado a través de su poder, su potencia y de lo que la divinidad ha querido hacer.
Entonces el querer eterno es el acto único de Dios. La divina voluntad es la hacedora de esos actos y el almacén de ellos mismos. Yo creo que con eso sería suficiente, ¿no? El cielo y el infierno son estados, no lugares. ¿Cuál es la diferencia entre estado y lugar físico? Bueno, un lugar físico es algún punto que está circunscrito por el tiempo y por el espacio. O sea, si yo digo un lugar, me estoy refiriendo a un espacio determinado, aunque sea muy grande o muy pequeño, no importa, pero estoy refiriéndome a un lugar que tiene límites y que puede tener tiempo, o sea, tiempo y espacio. Cuando digo estado, es el modo de vivir de esa persona o de esa alma, ¿sí? Que es eterno, que no está limitado a un espacio, porque esa alma vive en Dios. Y Dios no es un espacio, Dios es infinito. Dios no tiene límites, Dios no tiene tiempo. Por lo tanto, esta es como la diferencia. No sé si queda claro. Alejandro. Me distraje. Es como el agua, ¿no? Por ejemplo, el agua es algo físico, lo podemos ver, tocar, oler. Pero el agua tiene 3 estados, o sea, 3 formas de presentación diferente. Entonces, esa es la diferencia entre un lugar y un estado. El lugar, el agua. El agua es materia y tiene un lugar aquí en el vaso o lo que sea, en las nubes, pero está en diferente estado. Es cosa diferente. Si está congelada, se circunscribe mucho más a un espacio. Ajá. Pero si está en vapor, prácticamente donde está el agua, pues en el aire. ¿Sí? No podemos decir en todo lugar, pero es buen ejemplo. Entonces, el alma, cuando está separada de Dios, está congelada. Tiene un espacio limitado y tiene un tiempo. Cuando esta alma ya no está congelada, pero ni es buena ni es mala, o más tirándole a buena, es líquida. Y se puede extender de acuerdo al recipiente donde se pone. Si en un recipiente enorme, que es Dios mismo, ponemos una gota de agua, pues prácticamente es nada. Pero si en vez de una gota lleva todo un mar de obras buenas, de obras que lo acercan a Dios, esa agua a lo mejor cubre un poquito, o sea, el piso de Dios, por decirlo así. O sea que esa sería la parte que se limita, pero que tiene un límite. El vapor, o sea, el agua se evapora y el agua se expande mucho, mucho, mucho más que el agua líquida. Esa agua está prácticamente flotando en Dios, haciendo todo lo que Dios hace. No lo puede abarcar, pero la magnitud de su ¿cómo diríamos?, de su acción es muchísimo más grande que el agua líquida. Muy bien. Dice, viviendo en la divina voluntad, ¿la adoración al Santísimo es inútil? Y yo preguntaría, ¿qué es vivir en la divina voluntad? Adorar todo el ¿No tiempo. es una adoración continua al Santísimo que tenemos dentro? La adoración es igualdad de obras, ¿verdad? Entonces, el punto es, ya no es necesario ir a la adoración. Yo creo que a esto hay que entenderlo. ¿Vamos ante el Santísimo? Sí. O sea, es una
una visita que Jesús hace a Jesús. Es una visita donde la divina voluntad en la criatura llega a hacer compañía a la divina voluntad en la hostia. O sea, no se contrapone. Y Jesús quiere esa compañía porque Jesús en los tabernáculos está prácticamente solo, está olvidado. Y sobre todo, si ahora está expuesto el Santísimo, imaginemos lo que Él siente ante lo que Él tiene delante, una iglesia vacía, ¿sí? Con toda su pasión que está repitiendo en esa hostia, con todos los sufrimientos, con todo lo que Él llevó a cabo en su vida, y se enfrenta, se ve exhibido, pero exhibido ¿ante quién? Ante nadie. Una, dos personas. O sea, realmente es triste. Hay momentos, hay lugares en donde se hacen adoraciones y hay multitud de gente, de personas. Pero ¿cuánto tiempo dura? Poco, realmente. Entonces, ¿podemos hacer adoración al Santísimo? Sí. Yo diría que debemos. Sobre todo para reparar por todo esto que estamos diciendo. Pero el punto principal es en el interior. Luisa, que no podía salir de su cama por el estado de víctima que tenía, ella giraba, o sea, en las iglesias para ir a hacer compañía a Jesús en el tabernáculo. Y en una de esas veces Jesús ella está tratando de ir para acompañarlo y Jesús le dice, ¿por qué me buscas afuera? Búscame adentro de ti, que no eres tú mi verdadero tabernáculo. La siguiente. Doctor, ¿el Espíritu Santo es quien mueve a la voluntad divina? Aquí es una pregunta difícil de poder conceptuar. ¿Qué es el Espíritu Santo? El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Qué es Dios? Amor. Es el amor. Por lo tanto, podríamos deducir que el Espíritu Santo es como ese amor ya concretizado en una sola persona. Pero el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, ahora, si tengo esta idea, puedo decir que el Espíritu Santo es como la representación ya práctica de lo que es la divinidad. Y ahora, para actuar, ¿qué necesita? Una vida. Necesita un movimiento. ¿Y ese movimiento de dónde partirá? De la persona, de la criatura. De la divina voluntad, o de la criatura, del ser, sea humano o sea divino. Entonces hay una diferencia entre el Espíritu Santo y la divina voluntad. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Que si el Espíritu Santo es el motor de la divina voluntad, mueve. Por lo tanto, no. La divina voluntad es el motor del Espíritu Santo considerado como amor. Porque amor es el ser divino en totalidad. La divina voluntad es el motor del Padre para generar al Hijo. La divina voluntad es el motor del Hijo para corresponder al Padre y que de esos dos movimientos provenga el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo va a dar lo que contiene. ¿Qué contiene? Vida divina, amor. La divina voluntad es la que mueve al Espíritu Santo para dar
todo lo que contiene. Por lo tanto, no es al revés de lo que nos preguntan. No es el Espíritu Santo dándole vida a la divina voluntad, sino la divina voluntad dándole movimiento al Espíritu Santo. Dice, los actos divinos realizados por las almas en la divina voluntad pueden rebasar la magnitud del pecado. Yo diría que un acto divino puede rebasar a toda la malicia que puede haber en el universo. Un acto divino es infinito, un acto divino abarca todo, un acto divino es, bueno, en su nombre lo dice, es divino. Los actos malos del ser humano, pues son actos finitos, actos limitados, que no se abarcan, no se extienden a todos. Por lo tanto, actos divinos pueden sobrepasar, no igualar, sobrepasar totalmente a los actos malos. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Bueno, que la criatura, en primer lugar, tenga la disposición de llevar a cabo todo eso. Segundo, que la criatura tenga la posibilidad de poder poner en sus actos todo lo divino. Y eso solamente se puede cuando se vive en esta divina voluntad. Entonces, como dice, que los sobrepasan. Rebasar la magnitud del pecado. Por supuesto que sí. Los actos humanos de santidad humana, no. O sea, cuando mucho podrían igualar el número de actos, el número de ofensas, el número de blasfemias, podría igualar o quizás superar a todo esto, pero no podría tener la infinitud que tiene el acto de la divina voluntad. O sea, si yo me robo una pluma, tengo un pecado, y si yo mismo después me arrepiento y en un acto divino reparo por todos los que se han robado plumas en toda la pasado, presente y futuro, estoy reparando los pecados de toda la humanidad, y el pecado solo valió por uno. Así es. O sea, la divina voluntad se extiende a todo, ¿no? Y te devuelvo la pluma para que no digas que ya reparaste. Pensar en actuar en la divina voluntad para tener mérito, ¿sería tener un interés personal? Definitivamente sí. O sea, estamos hablando de tener mérito. O sea, en la divina voluntad se obtienen méritos, sí, pero eso es probablemente lo que menos nos debe interesar. Vamos a tener el interés de reparar, de amar, de glorificar a Dios. Ese debería de ser nuestro interés. Pero como consecuencia de eso, podríamos obtener méritos, o sea, como un pago, entre comillas, por haber hecho aquello. Pero eso nunca debería de estar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la divina voluntad, que es la que manejaría estos actos, la que produciría estos actos, no tiene este tipo de actitudes. No va a estar pendiente de tener méritos. La divina voluntad tiene todos los méritos en ella. Por lo tanto, no necesita estar actuando para obtenerlos. Y sería como querer engañar a Dios, ¿no? Así es. Burlarnos de Él. Y Él nos conoce, sabe nuestra intención real. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Dice, siendo Dios la perfección en todo, ¿cómo pudo su creación más amada salirse y de qué manera de su plan perfecto? Bueno, el plan de Dios era perfecto, sí. La criatura era el ser más agraciado, el más perfecto de todos, sí. Pero estaba destinada a esta criatura a tener una relación de amor con Dios,
no una relación de sujeción. Ojo con eso. Una cosa es estar sujeto a y otra cosa es querer tener una relación de amor con. Toda la creación está sujeta a Dios, está sujeta a la divina voluntad y no se ha salido para nada de su origen. Tiene todo lo necesario, lo que Dios le dio y la finalidad para que la hizo no se ha podido llevar a cabo porque el que se salió fue el hombre. Y el hombre es el que tiene el punto final de toda la creación. O sea, todo lo que la creación hace, el punto final es el ser humano. El sol, por ejemplo, su punto final no es madurar las plantas o dar la vida a los animales. No, el punto final es servir al hombre para que el hombre a través de todos esos efectos pueda llegar a Dios, que el hombre pueda tener un conocimiento de Dios. Así que todo lo que esta divina voluntad está haciendo en todo, la parte final es el ser humano. No sé qué más podamos decir. ¿Cómo pudo su creación más amada salirse y de qué manera de su plan perfecto? Yo creo que con el hecho de decir que era una relación de amor es suficiente. Y bueno, vamos a completarlo. ¿Una relación de amor se puede dar a fuerza? No. Si Dios nos hubiera creado nada más con la vida divina y no nos hubiera dado la posibilidad de decir no, ¿sería real esa relación de amor? No, sería una sujeción, sería una esclavitud. Por lo tanto, nos tuvo que dar primero un libre albedrío, o sea, una libertad para poder decir sí o no, sí quiero o no quiero lo que tú me ofreces. Y segundo, para poder decir no quiero, deberíamos de haber tenido algo con lo cual vivir. O sea, todo lo necesario para poder llevar a cabo una vida sin la unión con la divina voluntad. Y bueno, eso es lo que nos dio. Nos dio todo lo necesario para vivir sin Él y nos dio la libertad para escoger. ¿Cómo es que se sale? ¿Cómo es que se pudo salir? Se pudo salir gracias a eso. Y gracias a eso, el Dios obtiene realmente una relación real de amor. Entonces, no nos debe admirar. Tenemos miserias en nuestro interior. Tenemos toda una especie de, ¿cómo diríamos? Bueno, voy a decir, tenemos algo que nos lleva al gusto por la satisfacción de la materia. Tenemos dos naturalezas, naturaleza física y naturaleza espiritual. Las dos requieren alimento, pero nosotros hemos alimentado única y exclusivamente la parte material y la parte espiritual la hemos ido dejando de lado, olvidada. Por lo tanto, cuando se enfrentan las necesidades de la espiritual con la materia, la que gana, la que está más alimentada, la que tiene más experiencia, y todo es la material, la física. Por lo tanto, las tres potencias del alma interactúan entre ellas, prefiriendo la parte material. Y entonces no estamos realmente llevando a cabo la finalidad con la que fuimos creados. ¿Sí? Finalmente Dios es la perfección y su plan era la perfección. Perfecto. Pero la criatura no era perfecta. Y ahí fue donde falló todo. Sí, podríamos decir que la criatura no era perfecta porque tenía una libertad. Ajá, la opción. Pero que esa libertad era necesaria para obtener lo que Dios quería. Muy bien, terminamos, doctor. Terminamos. Entonces, vamos a dar avisos.
Bueno, los avisos parroquiales. Tenemos 2 avisos muy importantes que darles, amigos. En las próximas 3 semanas, la que empieza el 6 de mayo, el 13 de mayo y el 20 de mayo de este año 2024, no va a haber programas Diálogos Divinos en vivo ni Verdades Divinas. En su lugar se va a pasar un retiro sobre María y se va a transmitir por las mañanas. Para que estén atentos y no estén esperando estos programas, sino se va a sustituir. Y se va a inaugurar, fíjense bien, se va a inaugurar radio internet. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del internet vamos a poder escuchar una estación de radio. ¿Y cómo vamos a poder accesar a esto? En los comentarios de los programas se va a poner un link. Ustedes le dan clic a ese link y entonces va a llegar a su teléfono una aplicación. Esto realmente es una aplicación. Ustedes van a descargar la aplicación en su teléfono y ahí ya va a quedar radio internet de tercer fiat. Entonces ustedes ahí ya van a poder escuchar los programas. No va a ser video, va a ser puramente audio, y ahí van a ver los programas, va a haber programas, retiros, audiolibros. El material que tenemos aquí en nuestro canal va a estar ahí en tercer fiat y radio, y van a poder ustedes en cualquier momento accesar, y va a haber programas, música también, ¿verdad, doctor? Todo lo de Divina Voluntad. Es hermosa este nuevo momento que estamos viviendo en la Divina Voluntad, y la tecnología también, sobre todo. Entonces es muy fácil. Abren el link, descargan la aplicación y ya lo tienen en su teléfono, y en cualquier momento pueden escuchar los programas. Ahí también viene una lista de qué pueden ustedes ver. Una programación. Escuchar, no ver, escuchar. Viene la programación. Así es. Y ya nada más le damos las gracias a las personas que nos escribieron desde Venezuela, Portugal, Australia, Argentina, Chile, Toluca, Colombia, Irlanda, Uruguay, Jalisco, California, El Salvador, Ecuador, España, Carolina del Norte y Canadá. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por su presencia. Le agradecemos a Alejandra, gracias, doctor. a Alejandro, Gracias. a Paris. Gracias, Ale. ¿Sí? Y nos veremos en 3 semanas. Los vamos a dejar descansar. Muchas gracias, amigos. Buenas noches, que descansen. Gracias, amigos. Hasta la próxima.